Buenas tardes, mi nombre es Diego Jiménez. Estoy cursando el tercer nivel en la carrera de licenciatura de Educación Básica en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Como tarea en la materia de Cátedra Integradora 3, Módulos Pedagógicos, Teoría, Modelos, Sistemas y Valores, me han encargado una tarea, lo cual consiste en entrevistar a un docente compañero sobre las teorías de aprendizaje. ¿Podría empezar diciéndome su nombre y sus años de experiencia como docente? Bueno, buenas tardes. A ver, soy Laura Armas, yo tengo una maestría en educación y trabajo ya como docente 42 años. Si yo le puedo ayudar, Diego, con mucho gusto. Ya, concluye con las siguientes preguntas, por favor. ¿Cuántas teorías de aprendizaje conoce usted? A ver, partamos primero señalando lo que es una teoría del aprendizaje. A ver, las teorías establecen medios, mecanismos de cómo aprenden los seres humanos y también los animales. Entonces, de acuerdo a eso, a esas formas de aprender que tenemos y tienen los animales, entonces existen algunas teorías. Entonces, entre ellas el conductismo, el cognitismo, el constructivismo, el humanismo. Una parte del conductivismo también está el aprendizaje por repeticiones, el aprendizaje por descubrimiento de bandura. Más o menos esos son los que se vienen aplicando en la actualidad, se aplican. La mayoría es del constructivismo, pero esos son los que se aplican en educación. Ya. En la teoría del conductismo, según John Watson, habla sobre usar procedimientos experimentales para analizar la conducta y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos, como la introspección. ¿A qué se refiere el autor con esto? A ver, en el caso de John Watson, él es uno de los representantes del conductismo. Sí. Ya, en el caso del conductismo, Watson se basa en la experiencia. O sea, deja de lado el subjetivismo, deja de lado el interior, el pensamiento, para creer solo en lo que se ve. Entonces, por eso es el estímulo-respuesta, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso, lo que se puede realizar en un laboratorio donde usted puede observar, eso es el medio que le proporciona el estímulo y la respuesta. A eso se refiere los procesos experimentales que hizo. Y también tiene que ver con lo que hizo Pavlov, con el perro, que frente a un estímulo del timbre él salivaba. Entonces más o menos es eso, y eso se aplica también en educación. Ya. Usted como docente, ¿ha puesto en práctica la teoría del conductismo? ¿Qué resultados obtuvo? A ver, como le decía antes, nosotros en el aula de clase aplicamos todas las teorías. No hay maestro que va a decir solo aplico el constructivismo social o solo aplico el cognitismo. No, también aplicamos eso. Y estamos aplicando el conductismo y sí tenemos resultados, lo que esperamos se consigue. Por ejemplo, cuando usted les dice, a ver, necesitamos silencio, vamos a ver este tema, entonces dice, a ver, callado, a ver, atiendan, y los niños atienden. Entonces ahí es estímulo-respuesta, porque estamos frente a lo que el niño está quieto, entonces consigue el profesor disciplina, entonces usted puede trabajar con eso. También cuando aplicamos una evaluación, entonces nosotros utilizamos diferentes formas de evaluación, entonces está el estímulo-respuesta. Si tienes 10 vas a pasar de año, ¿no es cierto? Entonces ahí esas son las formas en que se aplica y estamos aplicando eso. Ya. ¿Cuál es su opinión acerca del enfoque cognitivo? A ver, el enfoque cognitivo tiene relación con el conocimiento. Este enfoque es más activo, más práctico. Entonces tiene que ver con un estudio que se realiza de cómo el estudiante procesa la información. Entonces, cómo recibe, desde que ingresa, si usted está dando una clase, entonces el estudiante, como es un conocimiento, entonces tiene que ver con cómo razona, cómo adhiere ese conocimiento a los ya conocidos y luego cómo hay una respuesta de cambio o le contestan cuando usted hace una pregunta. Pues tiene que ver con eso de cómo entonces se procesa la información. Eso estudia el cognitismo. Ya. ¿Qué beneficios se obtendría al aplicar la teoría de Gestalt en el aula de clase? Ya, esta teoría tiene que ver con la figura, tiene que ver con el fondo. Todos aplicamos también. De acuerdo a eso es cuando usted trata de hacer diferentes motivaciones para el aula. Entonces, los niños están cansados, entonces usted hace una dinámica.
Y aunque por decirle, dice de pie, salta una manita, no sé cómo, no sé cuánto, ahí usted está utilizando esto del manejo. También cuando usted pone un video, o sea, se refiere a las diferentes formas que los maestros adoptamos para tratar de motivar al estudiante el aprendizaje. ¿Cuál es su punto de vista sobre la teoría de la conciencia? A ver, esto también nosotros de alguna manera lo venimos aplicando ahora, porque tiene que ver con cómo el maestro conoce al estudiante sus diferencias individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos tiene un aprendizaje lento, o lo que ahora hacemos, las adaptaciones curriculares. Entonces, de acuerdo usted a eso, hace las planificaciones, pone inclusive los refuerzos que nosotros llamamos. Entonces, hay que ver que se relaciona el nivel de conciencia con la adquisición de los conocimientos también. Ya. ¿Está usted de acuerdo en que se aplique la teoría del procesamiento de la información en la educación básica? A ver, esto estamos nosotros, todos los seres humanos estamos aplicando esta teoría del procesamiento de la información. Y especialmente hay que reforzar en esta educación básica, porque hoy tenemos a través del internet y de todos los medios digitales una cantidad de información que registramos, que le llega al estudiante. Entonces, la idea es que nosotros podamos darles herramientas para que ellos sepan procesarla, o sea, que sepan distinguir qué de eso me sirve, qué tengo que rechazar. Entonces, ver cómo inclusive le puedo poner en práctica. Entonces, no, eso se hace y se tiene que mejor darle, como le digo, las herramientas para saber. Y en eso está, por ejemplo, en clase, aplicar el método, ¿cómo es? Científico. Entonces, a través del método científico, que utiliza también la experimentación, se plantea hipótesis, y en lo que se plantea la hipótesis, el estudiante va a plantear dos cosas, si esto es verdad o es falso. Entonces, ahí procesa la información. Y razonando y relacionando con los conocimientos que él tiene, puede también utilizarla, reutilizarla la información. Eso estamos haciendo, tiene que hacerse. ¿Qué teoría de aprendizaje cree usted que es la más importante? ¿Por qué? A ver, como le decía, todas las teorías contribuyen al desarrollo del aprendizaje. El problema es que solo nos quedemos en una de ellas. Nosotros tenemos que utilizarlas, así como le ponía el ejemplo del conductismo, el constructivismo social es el que más se aplica. Y ese posiblemente es el que más debemos inclusive aplicarla, porque ese parte de los conocimientos previos que tiene el estudiante, de las experiencias que tienen ellos, y a través de cómo le significa algo, le importa eso que está aprendiendo. Entonces, él puede construir el conocimiento en función de lo que ya sabe y hace un aprendizaje significativo. Y además, ahí el maestro lo que interviene es solo como mediador, como guía, pero el estudiante es el que construye el conocimiento. La forma de estudiar de la suya, ese es el constructivismo, porque usted es el que investiga, usted es el que procesa la información, usted en función de sus conocimientos previos va asociando, asimilando, acomodando y sabe. Eso mismo hace el estudiante. Entonces, posiblemente esa puede ser la que más se desarrolle, pero se utilizan las otras también, son un complemento. Usted como docente experimentada, ¿qué teoría de aprendizaje cree que debe aplicarse en todas las aulas de nuestro país? ¿Por qué? A ver, yo le decía lo del constructivismo, pero además si nosotros partimos de que cada persona tiene una forma particular de aprender, tiene diferencias individuales, deberíamos también desarrollar en la escuela, en las aulas, la teoría de las inteligencias múltiples. Hay 8 tipos de inteligencia, entonces, para que no diga este estudiante es malo en matemáticas, sí, no puede matemática, pero en cambio sociales es bueno, o a lo mejor para los deportes es bueno. Entonces, nosotros, ¿cómo le ayudamos? Dándoles a sí mismo las herramientas, los instrumentos necesarios para que ellos se puedan desarrollar en eso. Entonces, ya no saldrían, ya no pueden, es malito para las matemáticas, ¿verdad? Pero se destaca en el atletismo, o le gusta investigar. Entonces, lo que acabamos de ver, apegado a las inteligencias múltiples, eso le puede calificar el trabajo del docente. Entonces, en general, se podría decir que todas las teorías de aprendizaje son importantes, que cada una, pues si aplicamos cada una de ellas, nos va a llevar a un conocimiento, a un aprendizaje del estudiante. Ya, pero debemos terminar, utilizamos todas, pero terminamos en que sea el estudiante el que construye el conocimiento. El estudiante. Él tiene que construir.
Estas teorías que nosotros acabamos de hablar es cómo nosotros le utilizamos a veces como el mecanismo para lograr un objetivo, pues que ellos aprendan. Pero si usted se para solo a dar la clase, eso no, porque lo que necesitamos es que el estudiante construya el conocimiento. Ya, pues eso sería todo. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Ya.